Masejet Sotá, Daf Menvav Amud Alef 46a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. En la clase anterior estuvimos hablando del tema de la Eglar Ufa. La Mishnah a continuación nos sigue hablando de este mismo tema y nos especifica parte del proceso de la misma. Dice la Mishnah: Nifteru ziknei Yerushalayim ve'alchu lahem, ziknei ota ha'ir mevi'im eglat bakar asher lo mashecha be'ol. Como mencionamos en la clase anterior, los jueces de la Corte Suprema de Jerusalén venían y se acercaban al cuerpo asesinado y averiguaban y verificaban cuál es la ciudad más cercana. Medían, hacían una medición. Una vez culminaban la medición y decidían cuál era la ciudad más cercana, con eso culminaban su trabajo y se regresaban, dice la Mishnah, a Jerusalén. Y luego el resto del procedimiento lo hacía ¿quién? Los jueces locales. ¿Locales de dónde? Locales de la ciudad más cercana. ¿Qué hacían ellos? Buscaban una vaquilla, una vaca recién nacida en su primer año, que nunca cargó el yugo encima de ella. Nunca cargó un yugo. ¿Sí? Ve'en hamun poselba. Sin embargo, aunque era importante, dice la Mishnah, aunque era importante de que nunca cargó un yugo, si tenía un defecto físico, no invalidaba. ¿Sí? O sea, que un defecto físico no invalidaba, lo que sí invalidaba era que nunca cargó el yugo encima de ella, pero un defecto físico no invalidaba, a diferencia de los korbanot, por ejemplo, que los korbanot, si tienen un defecto físico, los korbanot que se traía el Bet HaMikdash, sí quedan inválidos si tienen un defecto físico. Aquí, repito nuevamente, aquí en Eglar Ufa, si tenía un defecto físico, no pasaba nada. Un moridimo tal en Nahaletán. Y bajaban a esa vaquilla al Nahaleitán. ¿Qué es Nahal? Mahloket. Rambam dice que es un río. Rashi dice que es un valle. Sí, de todas maneras la baja. ¿Y qué es Eitán? Dice la Mishnah. Eitán que mashmao, kashe. La falpiche no Eitán, kasher. Eitán es fuerte, duro. O sea que lo llevaban a un Nahal que era fuerte, duro, rocoso, piedroso. Y aumenta la Mishnah que si no era Eitán, si no era kasher, si no era duro, si no era piedroso, bediabad es kasher y no pasa nada y sirve. Bajaban entonces esta vaquilla al Nahal Eitán. ¿Y qué hacían ahí? De orfimota bekofitz meajorea. La degollaban con un cuchillo de carnicero por la nuca, por atrás de ella, por atrás del cuello, no por delante. Umekoma, asur milizro milaavot, umutar lisrok sham, pishtalun en aquel shamavanim. Y ese lugar donde fue degollada, queda prohibido en esta tierra trabajar, plantar, trabajar esa tierra. Sin embargo, queda permitido sobre ella peinar el lino o cortar unas piedras y demás. O sea, la prohibición es básicamente usar y tener provecho de la misma tierra, no del lugar que está por encima. Sigue diciendo la Mishnah: Zikneo ta'ir rohatzim et yedehem b'mayim bimkom arifat shel egla ve'omrim yadenu lo shafechu et adam hazeh ve'enenu lo ra'u. Luego, los jueces locales se lavaban sus manos en ese mismo lugar donde fue degollada la vaquilla, ¿sí? Y según el Rambam, que era en un río, pues agarraban el agua de ahí mismo, se lavaban las manos y decían el versículo que dice: Yadenu lo shafechu et adam hazeh ve'enenu lo ra'u. Nuestras manos no mataron, no tumbaron esta sangre, o sea, no mataron a este cuerpo, y nuestros ojos no vieron este asesinato. Y la Mishnah aclara: Vejialdeatenu alta shezikne bedin shofche damim hem ela shelo ba'al yadenu petarnu velo mazon velo rainu veinachnu velo levaya. Y la Mishnah aclara y pregunta, hace la siguiente observación: ¿por qué el bedín, por qué los jueces tienen que decir que nuestras manos no asesinaron a esta persona? ¿Acaso alguien pensaba, alguien sospechaba que sí lo hicieron para que ellos tengan que venir y aclarar que no lo hicieron? Dice la Mishnah: no hay duda que los jueces no lo hicieron. Lo único que ellos vienen a decir es lo siguiente: que ellos no lo mataron, no lo asesinaron de manera indirecta. ¿Qué significa eso? Puede ser de que ellos lo vieron en la ciudad y podían darle de comer comida y no les dieron de comer comida y por eso se fue débil, al final se murió, al final lo mataron. O puede ser que lo vieron en la ciudad y se estaba yendo esta persona, este cuerpo que al final murió, se estaba yendo y no lo escoltaron, no lo acompañaron y por eso vinieron malandros o vinieron asesinos y lo mataron. Se puede ser que ellos mismos tuvieron la culpa de manera obviamente indirecta, no que lo mataron directamente, eso obviamente nadie sospecha, pero puede ser que de manera indirecta. Por eso ellos vienen y aclaran: no lo vimos a esta persona en la ciudad. Si lo hubiésemos visto, lo hubiésemos dado de comer y lo hubiésemos escoltado, lo hubiésemos acompañado para que no pase esto. Entonces ellos básicamente aclaran de que no tuvieron, no fueron partícipes de este asesinato, inclusive de forma indirecta. Muy bien. Luego, vea Kohanim ombrim kaper le'amecha Israel asher padita Hashem valtitem dan aquí bekereb amecha Israel. Luego los Kohanim le hacían un rezo a Kadosh Baruj Hu,
Una vez se hacía todo este procedimiento, venían los Kohanim y decían: por favor, Hashem, perdona a tu pueblo de Israel que redimiste de Egipto, y no permitas que esta sangre, ¿sí?, sea un pecado y una mancha para dentro y para el pueblo de Israel. Y la continuación del versículo, Velo hayut tzrichim lomar benikaper lahem adam. Esa continuación del versículo, benikaper lahem adam, no la decían. ¿Por qué? El Ruach HaKodesh mevasartan ematay ta'asukaja adam itkaper lahem. Eso lo decía un Ruach HaKodesh, que lo que se refiere es que cuando una vez ya hagan todo este proceso, efectivamente el Ruach HaKodesh decía que ¿qué? Adam itkaper lahem. Todo va a estar perdonado. Ellos no necesitan decir ese final del versículo, benikaper lahem adam, y quedan perdonados. No, eso es el Ruach HaKodesh, que se refiere a decir, cuando hagas todo este proceso, automáticamente quedan ¿qué? Perdonados. Y no es necesario que los Kohanim digan eso. Ok, vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Vihem un posel beegla mikal vachomer uma para shena shanim poslot ba mun posel ba egla shanim poslot ba enodin sheyehem un posel ba. Que prestemos atención ahorita en la Gemara, porque la Gemara va a ir y volver entre Egla Arufá y Pará Adumá y otros temas más. Nuestra Mishnah, repito, está hablando en ¿qué? En Egla Arufá. Y en nuestra Mishnah mencionamos que la Egla Arufá no queda inválida si tiene un defecto físico. Aparentemente, ¿por qué no queda inválida? Porque en la Torah no está escrito que un defecto físico la invalida. Entonces, si no está escrito, ¿por qué no la invalida? Pregúntale a la Gemara un segundo. ¿Deberíamos de invalidar una Egla Arufá con un defecto físico y aprender esta invalidación de un Kal Vachomer de Pará Adumá? Y el Kal Vachomer es el siguiente, presten atención bien. Si una Pará Adumá, si una vaca bermeja no tiene límite de años, ¿sí?, cualquier año que tenga es kasher, y aún así un defecto físico la invalida, una Egla Arufá que tiene límite de años, que nada más se puede traer una vaquilla que tenga un año, el primer año nada más, entonces kol shiken de que un defecto la va a invalidar. Entonces aquí tienes un Kal Vachomer, pregunta la Gemara, para decirte que también Egla Arufá, si tiene un defecto físico queda inválida. Entonces, ¿por qué la Mishnah dijo que no queda inválida? Responde la Gemara, te voy a explicar. Shani atam de amar kra asher en bah mum posel ve en mum posel beegla. Responde la Gemara, tienes toda la razón, podrías hacer un Kal Vachomer, un kol shiken de Pará Adumá hacia Egla Arufá, pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque en Pará Adumá, donde está escrito que un defecto físico invalida, está escrito lo siguiente, escuchen bien: Pará Adumá temimá asher en bah mum. ¿Qué significa bah? Te viene a decir que todo lo que invalida en la Pará Adumá, el defecto físico, es únicamente bah, únicamente en ella, para excluirte otro caso. Por ejemplo, para excluirte el Egla Arufá. Entonces, aunque según el Kal Vachomer debería ser que la Egla Arufá sí se invalida por un defecto, sin embargo, ya que en Pará Adumá, donde está escrito la fuente que queda inválida la Pará Adumá por un defecto, está escrito la palabra ba, decimos que únicamente en ella el defecto físico invalida y no en otra cosa, aunque tengas un Kal Vachomer así es otra cosa. Y por eso en Egla Arufá un defecto físico no la invalida y no la podemos aprender de ese Kal Vachomer. Sin embargo, pregunta la Gemara lo siguiente: si tú me dices que cuando está escrito ba es únicamente en ese tema y no en otro, pues ahorita tengo una pregunta contraria, al revés. Vamos a ver la pregunta. El ameata lo yehushar avodot poslot ba. Alama amarrab yuda amarrab. Inia jalea udash el sakin. Pesula u beegla chetim shoch. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Y doy una pequeña introducción. En Pará Adumá está escrito que un defecto físico la invalida. Y está escrito también que no puede cargar la Pará Adumá, no puede tener sobre ella un yugo. ¿Sí? O sea, ese es el único trabajo que está escrito que la invalida en la Torah de Pará Adumá, en la Parashá de Pará Adumá. Está escrito Ashelo ala aleaol. O sea, que la única cosa que la invalida es un defecto físico o que tuvo un yugo encima. ¿Cómo sabemos que si la Pará Adumá no tuvo un yugo encima, sino tuvo una bolsa de sacos vacíos? ¿Sí? Un paquete de sacos vacíos. ¿La Pará Adumá queda inválida o no queda inválida? Según la Torah debería ser que no. Porque en la Torah dice, o sea, según lo sencillo de la Torah debería ser que no. ¿Por qué? Porque la Torah dice que únicamente queda inválida cuando hay un yugo. Pero si hay una bolsa de sacos vacíos, no debería invalidar. Sin embargo, Rav Yudá, en nombre de Rav, nos enseña y nos dice que hay un Kal Vachomer, ¿sí?, que aprendemos de Egla Arufá para Adumá, y decimos que sí, en Egla Arufá está prohibido cualquier tipo de trabajo, no nada más yugo, ¿sí? No puede cargar cualquier cosa, no nada más yugo. Kol shiken en Pará Adumá, que no va a poder cargar cualquier cosa. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿cómo puede ser? Esto lo vamos a ver más adelante, pero un segundo, pero ¿cómo puede ser? Dice la Gemara.
En Eglar Ufá, tú quieres decir que hay un Kalvahomer, ¿sí? Otra vez repito, tú quieres decir que el resto de los trabajos, aparte del yugo, también está prohibido en Parad Umá. ¿Dónde lo aprendemos? De un Kalvahomer de Eglar Ufá. Sí, en Eglar Ufá está prohibido todo, también aquí está prohibido todo. Pregúntale de Mara, pero un segundo. Pero en Eglar Ufá está escrito que está prohibido todo, está escrito la palabra ba. ¿Y tú qué me acabas de decir? Cuando está escrito ba significa nada más solo en ella y no en otra. Entonces debería decir que todos los trabajos están prohibidos solo en Eglar Ufá y no en Parad Umá. ¿Por qué aquí no me dices eso? ¿Está clara la pregunta? Así pregunta la de Mara, muy bien. Dice la Gemara, Shani para de alfinan ol megla. Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero hay una que es de la Shavá. Está escrito la palabra ol en Eglar Ufá, está escrito la palabra ol en Parad Umá. Y por lo tanto hacemos esa Gezerá Shavá para aprender de que la misma manera que en Eglar Ufá están prohibidos todos los trabajos, igualmente en Parad Umá están prohibidos todos los trabajos. Entonces, aunque en verdad el Kalvahomer no es suficiente porque está escrito la palabra ba, pero aquí hay una Gezerá Shavá. Pregúntale a Gemara, hay una Gezerá Shavá entre Eglar Ufá y Parad Umá, pues también usamos la Gezerá Shavá para al revés. Eglanami ol mi para, pues ahorita que tenemos una Gezerá Shavá de ol, también digamos de que de la misma manera que un defecto invalida a la Parad Umá, igualmente un defecto invalida a Eglar Ufá, aunque está escrito en Parad Umá ba, pero como hay una Gezerá Shavá deberías aprender también que un defecto físico invalida también una Eglar Ufá. Dice la Gemara, no, Hami Edra Hamaná ba. Dice la Gemara, no, está escrito la palabra ba. Va únicamente en Parad Umá y no en Eglar Ufá, pero también al revés. Entonces, Beglana, mi que va. También en Eglar Ufá está escrito va, entonces nada más el resto de los trabajos está prohibido nada más en Eglar Ufá y no en Parad Umá, entonces decídete. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Haumi bayale le meute kodashim de lo pasla behu avoda. Salkada tajamina leite bekal bahomer meegla uma egla shen mun posel ba avoda poselet ba kodashim shemun posel bahem enodin shavoda poselet bahem. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. En verdad, si aprendemos, escuchen bien, en verdad si aprendemos que el resto de los trabajos que está escrito en Eglar Ufá que están inválidos, también que es de la Shabbat aprendemos también que quedan inválidos ¿para dónde? Para Parad Umá. Pero preguntaste que está escrito la palabra ba en Eglar Ufá para enseñarte que nada más en ella y no en otra, y esa otra, esa no otra, ¿cuál sería? Parad Umá. Dice, no, esa no otra se refiere a otro caso. ¿A qué? A Korbanot, a los Kodashim. Que en ese caso el trabajo no los invalida. Eso es lo que te viene a decir ba. El ba te viene a excluir algo, definitivamente. ¿Pero qué te viene a excluir? No Parad Umá, sino te viene a excluir ¿qué? Los Kodashim, los Korbanot. Que en los Korbanot, si esos animales hicieron un trabajo, cualquier tipo de trabajo no los invalida. Pero en Parad Umá sí los invalida. Entonces, otra vez, el ba es para excluirte que ¿qué? El ba es para decirte que únicamente en Eglar Ufá y no en otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa que no invalida los trabajos? Los Korbanot. Porque uno hubiese pensado que podemos hacer un Kalvahomer. Si la Eglar Ufá, un defecto físico no se invalida y el trabajo sí lo invalida, Korbanot, Kodashim, que un defecto físico sí invalida, con Shiken, que el trabajo sí lo va a invalidar. Por eso necesitamos la palabra ba para enseñarte que el trabajo general, el trabajo únicamente invalida en Eglar Ufá y no en Korbanot. Sin embargo, la Gemara pregunta técnicamente, dígale Mifraj, Malegra, Sheken Shanim Poslot Ba. Dice la Gemara, no, esto no es un buen Kalvahomer. O sea, tú dices que necesitas la palabra ba porque hubiese pensado que hay un Kalvahomer, ¿sí? Pero no es un buen Kalvahomer. ¿Por qué? Porque el Eglar Ufá también ¿cuál es tu Kalvahomer? Otra vez, repitamos el Kalvahomer. El Kalvahomer es, si la Eglar Ufá un defecto físico no la invalida y el trabajo sí, con Shiken un Korban de que el defecto físico sí la invalida, que el trabajo sí la iba a invalidar. Dice la Gemara, no es un buen Kalvahomer, porque por otro lado, la Eglar también es más estricto en algo, que está limitado en años. Está limitada en años, como dijimos, la Eglar Ufá se puede traer únicamente su primer año, a diferencia de los Korbanot que se pueden traer con más edad. Entonces no es un buen Kalvahomer. Sin embargo, la Gemara tumba esta tumba que responde esta pregunta, mejor dicho, a tu Kodashim Mileika de Pasri Beushanim, que Kodashim de Pasri Beushanim, también en Kodashim, también en Korbanot, hay unos Korbanot que están limitados en edad. Entonces sí se puede hacer este Kalvahomer. Por eso podemos volver a repetir que hubiésemos dicho que hay este Kalvahomer y por eso necesitamos el ba para decirte que no se hace el Kalvahomer. Sin embargo, la Gemara pregunta, Ve Kodashim de lo Pasle Beu Avoda Meaja Nafka, Meatam Nafka. Averet o Shavuro Harutzo y Abelet o Garabo y Alefet, Lota Kribu el Hashem, Ele y Atamakriv, Abalatamakriv, Koshim Shenetaba y Mabona. Pregunta la Gemara, según esto sale que de la palabra ba es donde aprendemos que en Korbanot no se invalidan los animales para Korbanot que fueron trabajados.
¿Sí? Otra vez, de la palabra ba que está escrito en neglar ufa, aprendemos que únicamente neglar ufa y en paraduma también invalida un trabajo para los animales y para korbanot no invalida. Significa que donde aprendemos que los trabajos no invalidan a los korbanot, de la palabra ba que está escrito en neglar ufa. Pregúntale, hermana, ¿acaso de ahí se aprende? Tenemos otra fuente para eso. Está escrito en los korbanot que cuando tiene diferentes defectos, no puedes sacrificar. Esos no puedes sacrificar, dice el versículo. Takrivu el Hashem. Esos que tienen defecto físico no puedes sacrificar. Mashma, que los que tienen defecto físico no puedes, pero los que tienen un trabajo, que hicieron un trabajo pero no tienen defecto físico, permitido. Entonces no necesitas el ba para esto, no necesitas la fuente de ba. Dice así, no necesitas, porque dice la Gemara, necesitas las dos fuentes. Necesitas el versículo que mencionamos, Lota Krivu L, para decirte que si tiene un trabajo está permitido, pero hubiésemos dicho que este versículo, si tiene un trabajo en Corbanot está permitido, es únicamente cuando es un trabajo permitido. Cuando el tipo de trabajo es un tipo de trabajo permitido, pero cuando es un tipo de trabajo prohibido, como por ejemplo si trabajaron en Shabbat los animales, o fue con otro animal, que araron en otro animal, que es un tipo de trabajo prohibido, puede ser que en este caso sí quedan inválidos para el Korbanot. Por eso necesitas otra fuente más, va, para enseñarte que también ese trabajo mantiene el Korban permitido y no lo invalida. Sigue preguntando la Gemara, pero todavía no necesitas esta fuente de ba, porque ya tienes pregunta la Gemara, pero todavía no necesitas esta segunda fuente de ba, porque ya tienes de por sí otra segunda fuente. ¿Cuál? Veanami mea hanafka, umiat benejal lo takribu etlechem elohem mikol ele yatamakrib, avale yatamakrib, koshim shenetama emaboda. Meforash en este versículo está escrito que únicamente está inválido en los korbanot. Hay un segundo versículo que dice que nada más esos que tienen un defecto físico están prohibidos, pero no otros que se hicieron trabajo. Vemos que tenemos ya un segundo versículo que te dice que si fueron trabajados están permitidos. ¿Para qué dos versículos? Uno para decir trabajo permitido, otro para decirte trabajo prohibido. Pero el ba no lo necesitas. Entonces vuelve la pregunta, ¿para qué necesitas el ba? Responde la Gemara, necesitas este tercero el ba, ¿por qué? Itzterich. Dice la Gemara, te voy a explicar. El primero es para decirte que si se hizo un trabajo permitido, queda permitido el animal. El segundo para decirte que inclusive si se hizo un trabajo prohibido, queda permitido el animal para Corban. Y el tercero para decirte, inclusive si se hizo un trabajo cuando ya lo designaste como Corban y ya era Kodesh, sigue estando permitido todavía. Uno hubiese pensado que los dos primeros es únicamente cuando se hizo un trabajo, ya sea permitido o prohibido, pero un trabajo antes de que lo designaste como Corban, pero después puede ser que ya queda inválido. Kamashmana, necesitamos el pa para enseñarte que también en ese caso está permitido. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara Gufa, Amar Biuda, Amar Rav, Hinia Jalea Udash el Sakin, Pesula. Mencionamos antes que Rabiudá, nombre de Rab, dijo que si colocaron encima de la paraduma de la vaca bermeja un paquete de sacos vacíos, ¿sí? Ya queda inválida la paraduma, la vaca bermeja. Si lo colocaste encima, ya queda inválido. Así dijo ¿quién? Rabiudá en nombre de Rab. Sin embargo, respeto una eglar ufá, si lo colocaste encima, no queda inválido hasta que tires, hasta que jales al animal y que cargue eso y camine con eso. O sea que en paraduma, repito, en paraduma, el hecho que lo colocaste encima ya queda inválido. Y en la eglarufa, si lo colocaste encima no queda inválido hasta que camine la eglarufa. Viene la Gemara y pregunta sobre esto que dice Rabiudá en nombre de Rav. Meitive ol, enli ela ol, shara vodot, minain, amart kalvachomer. Uma eglashen mun posel ba, shara vodot poslot ba, parashem mun posel ba, en odin shara vodot poslim ba. Veim nafshecha lomar, neemar kan ol, veneemar lealan ol, malealan shara vodot poslot ba, afkan shara vodot poslot. Vamos a explicar esta parte y seguimos. La Gemara viene y pregunta una baraita. La baraita dice así, está escrito en la parashá de Paraduma, asherlo alea ol. Ol es de un yugo, mashma que únicamente queda inválida cuando tiene un yugo, pero como sabemos que el resto de los trabajos, también un saco, un paquete, cualquier trabajo, cualquier cosa que carga, cualquier paquete de sacos que tiene encima también queda inválida la paraduma, dice la baraita, lo aprendemos de Kal Vajomer. Sí, la egla arufa que es mucho más light. ¿Por qué? Porque un defecto físico en ella no invalida. Y aún así cualquier cosa que le coloques encima sí queda inválida. Kol shiken para aduma, que un defecto físico sí la invalida, de que cualquier trabajo que le hagas, cualquier cosa que le pongas encima va a quedar inválida. O sea, de ahí aprendemos que cualquier cosa que le pongas encima, no nada más yugo, queda inválida la paraduma de kol shiken. Y si me quieres tumbar este kol shiken, tengo otra manera como decirte, tengo una Gezerá Shavá, está escrito Ol en Paraduma, está escrito Ol en Eglarufa, de la misma manera que en Eglarufa cualquier trabajo, cualquier cosa que le pongas encima invalida, igualmente en Paraduma cualquier trabajo que pongas, cualquier cosa que le pongas encima invalida.
Pregúntale a Gemara, Mainef Shehalomar. ¿Por qué me dices que si me tumbas el Kalvajomer, cómo me lo vas a tumbar? Dice la Gemara de la siguiente manera: Vejitei meikale meifrach male egla sheken shanim poslot ba. Inami kodashim yochichu shemun posel baem ben avoda poslot baem. Neemar kan ol veneemar lealan ol malealan shar avodot afkan shar avodot. Dice la manera, la razón que teníamos por qué tumbar el Kalvajomer es de la siguiente manera. Porque ¿cuál es el Kalvajomer? Lo repito para que esté claro. El Kalvajomer es así. Si eglarufa, que es más light. ¿Por qué es más light? Porque un defecto físico no lo invalida. Y aún así cualquier cosa que le pongas encima queda la invalida. Con shiken paraduma, que un defecto físico sí la invalida, que cualquier cosa que le pongas encima va a quedar la va a invalidar también. Dice la hermana, no puedes tumbar este Kalvajomer. ¿Por qué? Por dos razones. O que eglarufa no es tan light como piensas. ¿Por qué? Porque ahí está que tiene un límite de años. Solo el primer año puede ser la vaquilla de eglarufa. A diferencia de paraduma, no tiene límite, es mucho más light. Pues, entonces al revés, es más estricta eglarufa. Ya no puede ser Kalvajomer. U otra opción para tumbar el Kalvajomer es de la siguiente manera: Kodashim, Korbanot. Korbanot te pueden demostrar que por un lado el defecto físico las invalida y el trabajo no las invalida. Tú le puedes colocar cualquier cosa encima y no la va a invalidar. Entonces tú querías hacer un kol shiken, que sí, eglarufa, el defecto físico no la invalida y cualquier cosa que le pongas encima invalida. Kol shiken, la paraduma que un defecto físico la invalida, que cualquier trabajo que le hagas encima, cualquier cosa que le pongas encima la va a invalidar. Dice, no. El Kodashim tiene un defecto físico, la invalida, y cualquier trabajo no la invalida. Entonces no es un buen Kalvajomer. Por eso, si te me tumbas el Kalvajomer, todavía tengo una opción que es que la que será Shabbat, como dijimos, Ol está escrito Ol en Paraduma, Ol en Eglarufa. De la misma manera que en Eglarufa, cualquier trabajo, cualquier cosa que le pongas encima invalida, aquí también cualquier cosa que le pongas encima invalida. Sin embargo, sigue diciendo la Baraita y dice, Umiakom Shebata, Malealan Achetim Shoch, Afkan Achetim Shoch. Sigue diciendo la Baraita y dice lo siguiente: toda tu fuente, y repito un poquito, me voy para atrás, toda tu fuente entonces de que cualquier trabajo en paraduma, cualquier cosa que le pongas encima invalida, ¿dónde lo aprendes? De eglarufa, de Kalvajomer, ya sea por Kalvajomer o si me tumbas el Kalvajomer porque será Shabbat. Pero ¿dónde lo aprendes? De eglarufa. Entonces, si lo aprendes de eglarufa, tengo un problema. Eglarufa, ¿cuándo es que la eglarufa queda inválida? Cuando hace un trabajo, cuando carga algo. No cuando solo se lo pones encima, sino cuando se lo pones y la jalas y camina. Entonces, si tú aprendes todo esto de eglarufa, pues también tienes que aprender que también en paraduma, o sea, si tú aprendes todo esto de que cualquier cosa que le pongas encima queda inválida como eglarufa, pues debería ser que también como eglarufa, ¿cuándo queda inválida? Cuando camina con eso, no nada más cuando lo pones. Se pregunta la Gemara, ¿cómo tú, Rabbi Yudá, nombre de Rab, me dijiste que en paraduma cuando le pones algo, el hecho que se lo pusiste queda inválida? Y en eglarufa, cuando se lo pones algo no queda inválida sino hasta que camine. No puede ser. Si toda la fuente que paraduma queda inválido por algo así, por un trabajo así, es de donde eglarufa. Entonces, si es de eglarufa, debería ser que cuando queda inválido, cuando camina como eglarufa, no nada más cuando se lo pones y se lo quitas y ya no camina nada. No tiene lógica. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Tanaihi. De Ika de Maitile me arregla, de Ika de Maitile mi gufa de para. Dice la Gemara, en verdad eso es una discusión entre los Tanaim. Hay un Taná que opina que la fuente es de eglarufa y según esta opinión, que es la Baraita que acabamos de leer, y según esta opinión, efectivamente, si lo aprendes de eglarufa, pues en paraduma, este trabajo, cualquier trabajo en general va a invalidarlo, pero únicamente cuando camina, no nada más cuando se lo pones, sino tiene que caminar la paraduma. Pero hay otra opinión que vamos a ver a continuación en la Baraita, de que dice que la fuente que cualquier trabajo invalida en paraduma no se aprende de eglarufa, si nos aprende el mismo paraduma. Si lo aprende el mismo paraduma, sí podemos decir que hay una diferencia, que en paraduma el hecho que lo pusiste ya invalida. A diferencia de eglarufa, que no es suficiente que lo pongas, sino tienes que ponerlo y caminar un poquito la vaquilla. ¿Dónde vemos esta segunda opinión? En la siguiente baraita de Tania. Ol, el ni el ol. Sheara bodot minain, Talmud lomar asher lo ala alea. Ol, mikol makom. Inken man Talmud lomar ol. Ol posel ben bishat avoda, ben shel bishat avoda. Shara bodot en poslot ela bishat avoda. Escuchen esta baraita. Dice la baraita, está escrito en paraduma, que cuando ella se invalida, cuando carga el yugo, cuando tiene el yugo encima. Más que únicamente cuando es yugo. Cualquier otra cosa que tiene encima, ¿cómo sabemos que también queda inválida? De la misma fuente de paraduma, no de eglarufa, dice esta baraita. Está escrito en el versículo, Asher lo ala alea ol. Y no está escrito, Asher lo ala ol alea. De hecho que está escrito, Asher lo ala alea ol, separamos que es Asher lo ala alea. Asher lo ala, o sea, está escrito Asher lo ala alea ol, y no está escrito Asher lo ala ol alea. Entonces de aquí para aprendemos que ¿qué? Asher lo ala alea, ol. Entonces se lee Asher lo ala alea, que no estuvo encima de ella nada, cualquier cosa.
No nada más el yugo, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué se quitó ol después? ¿Por qué se quitó yugo después? Dice la Gemara para decirte, no para decirte, para enseñarte que el ol invalida a la paradumá, ya sea que la colocó con intención de que trabaje con eso, o ya sea que la colocó sin intención que trabaje con eso. ¿Sí? Sin embargo, el resto de las cosas, ¿sí? Si lo colocó con intención de que trabaje con eso, aunque solo la colocó y no ha empezado a trabajar, el hecho que la puso con esa intención ya queda inválido. Y si lo puso sin intención, no se invalida. Esa es la diferencia, por eso está escrito la palabra ol, porque ol tiene algo más, un poco más estricto, que aunque lo colocaste sin intención, invalida a la para aduma. La Gemara pregunta sobre la verdad. Veim ashelo ala alea klal, ol prat, klalu prat, en bachlal en masheva prat. All in, mi lo dice la Gemara por un segundo. ¿Por qué tú no aprendes esto como klalu prat? General y específico. Aquí está escrito ashelo ala alea, que no tuvo nada encima. Nada encima es nada, klal, general, nada. Y después especifica ol, yugo. Y cuando tenemos un general y un específico, la halajá es que está escrito únicamente específico, como si fuese que está escrito únicamente y solamente lo específico. Entonces lo único que debería estar prohibido es el yugo y no otra cosa más. O sea, porque en la vareta me dice que todas las cosas siguen prohibidas. Y se le llama no, asher ribuyau. Como está escrito asher lo ala alea ol, la palabra asher es para decirte que no aplica el claro plat. Pero de todas maneras, según esta baraitá, claramente vemos que de dónde aprendemos que no nada más el yugo que colocas sobre la vaca bermeja, sino cualquier otra cosa que colocas invalida a la vaca bermeja. ¿De dónde lo aprendemos? No de Glarufá, sino de dónde? De los mismos versículos de la paraduma. Entonces, según esta explicación, sí se puede entender perfectamente la opinión de Rabbi Udá en nombre de Rab, de que en paraduma, si lo colocas, ya invalida, a diferencia de Glarufás, que aunque lo coloques, no invalida hasta que empiece a caminar y jalar y cargar ese peso. O sea, caminar con ese peso. Pero en paraduma, aunque no lo cargue, aunque no lo jale, mejor dicho, aunque no camine, ya queda inválida. La Gemara ahorita trae una baraitá similar a la que trajimos antes sobre paraduma, pero lo trae sobre el Glarufá ahorita. Vamos a ver la Gemara. Betana nami gabegla que hay gavna. Ol, en li en la ol, shara vodot minayin tal mundo mara shelo uvat bah mikol makomim que no tal mundo mara ol posel ben bishat avoda meshelo bishat avoda shara vodot en posrot le bishat avoda veima shelo uvat bah klal ol prat klalu prat en mechlala mashoya prat ol in midachrina lo asher ribuyahu. También está escrito respecto de la Glarufá la palabra ol. Entonces deberíamos decir que nada más un yugo, shelo mashcha beol, únicamente el yugo invalida la Glarufá. Si se hace ese trabajo, o sea, si carga el yugo. Pero cualquier otra cosa, ¿cómo sabemos que si carga cualquier otra cosa que no sea el yugo, que también invalida? Dice la Gemara porque está escrito en general después, Shelo Badba, cualquier tipo de trabajo. Dice la Gemara, entonces si es así, ¿por qué está escrito la palabra ol yugo? ¿Por qué fue especificado ol si de por sí cualquier tipo de cosa que carga ya queda inválida? Dice la Gemara, no, porque ol tiene alguna característica especial que es más estricto, que ya sea que la colocaste con intención o sin intención, la invalida. Si a diferencia de las otras cosas, si la colocaste con intención de que trabaja, invalida, y si no, no invalida. Le pregunta la Gemara, ¿y por qué no hacemos klalu prat? Shelo uvat ba klal. Y el versículo ol es prat, y cuando hay klalu prat decimos que únicamente la prohibición es el prat, únicamente lo específico, o sea, únicamente un yugo y no otra cosa. Dice la Gemara, porque aquí también está escrito asher lo mashcha beol, y la palabra asher es ribuya, te viene a decir asher, de que no aplicamos la regla general de klal u prat. Ok. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Abau, Bae mine, me Rabbi Yohanan, Meshichat ol bejama, Amarli kimlo ol. Mencionamos que una Glarufá queda inválida cuando jala, cuando camina con el yugo, ¿sí? La pregunta es, dice Rabbi Abau que le preguntaron a Rabbi Yohanan, ¿cuánto es que tiene que caminar la Glarufá con el yugo para que quede inválida? Tú dices que tiene que caminar, pero ¿cuánta cantidad? ¿Cuántos metros tiene que caminar? ¿Cuánta es la medida que tiene que caminar para que quede inválida cuando está con el yugo encima? ¿Ah? Dice la Gemara, le respondió, Kimlo ol, el tamaño del mismo yugo. Pregunta la Gemara, y le orcó, le rojbó, ¿el grosor o lo largo? ¿Lo largo o el grosor? El grosor es un tefaj, es poquito. El largo ya puede ser 1 metro, puede ser más. Amar leú a un Rabbanan, Rabbi Yaakov Shemel, le didim en la mina de Rabbi Yohanan, Meshihatol rejobot tefaj. Le dijo un jajam, y su nombre es Rabbi Yaakov, ¿sí? Que a mí me late que lo que dice Rabbi Yohanan, el tamaño o la cantidad del yugo, se refiere al grosor del yugo. O sea, el hecho que caminó un tefaj, 10 centímetros nada más, ya queda inválida. Dice la Gemara, si es así, veleima tefaj, que diga tefaj, ¿por qué tiene que decir el grosor de un yugo y no sabemos por qué tiene que decir como un yugo y tenemos dudas si es el grosor, lo largo, no sé qué? ¿Por qué es tan complicado? Que diga un tefaj.
Si camina un tefaj ya queda inválida. Acá mashmalan shiurateol tefajabe. No es para enseñarte cuánto es el grosor de un yugo. La Gemara te quería enseñar, by the way, de Rejaga, cuánto es el grosor de un yugo. ¿Cuánto es? Un tefaj. Y pregunta la Gemara, ¿y le mainaf camina? ¿Y para qué necesito saber cuánto es el grosor de un yugo? Dice la Lemeka Jumemkar. Por si alguien te vendió un yugo y no tiene un grosor de un tefaj, puedes retractar la venta, puedes retroceder la venta. Si tiene un tefaj, no se puede retroceder la venta. Entonces es importante saber cuánto es el grosor mínimo de un yugo para saber si te dieron menos que eso en una compra y venta, retroceder y anular la venta como un mekach taut. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan ben Shaul, mi penema amra Torah hevi egla benachal. Le dijo Rabbi Yohanan ben Shaul, ¿por qué la Torah dijo que traigas a una vaquilla en un najaleitán? ¿Sí? Para perdonar a un asesinato que no sabemos quién fue el asesino. ¿Por qué? ¿Por qué justo una vaquilla en un najaleitán? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Amar a Kadosh Baruj Hu, dice a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Yavod davar shelo asa perot. Dice la Gemara, te voy a explicar. A Kadosh Baruj Hu dice que venga una vaquilla que no tuvo frutos, que no tuvo hijos, porque estamos la vaquilla que tiene que tener en el Arufá en el primer año, no puede tener hijos todavía, ¿sí? Y que la degollen en un lugar que no puede tener frutos, o sea, en un najaleitán, que es una tierra dura, una piedra, un piso rocoso que no puede tener frutos, no puede cultivar, no puede sacar frutas y demás, y perdone al asesinato que hizo el asesino que causó de que y que perdone por el asesinato que causó a la persona que ya ahorita ella no puede tener, que no pueda tener esta persona más frutos, que no pueda tener más hijos, aparentemente. Entonces todo tiene que ver con perot. Se repito, que venga una vaquilla que nunca tuvo frutos y se degolle en un lugar que no puede tener frutos, si en Najaleitán, que es rocoso, y perdone a un asesinato que causó que la víctima, que el cuerpo no pueda tener más frutos. Dice la Gemara, Mai perot, y le me apriabrivía, el ameata zaken de azariz ajana midroarpina. Dice, ¿a qué te refieres frutos en el último caso? A la persona asesinada, que no frutos. ¿Qué se refiere? Si te refieres a hijos, priabrivía, reproducirse, significa que entonces si es una persona anciana que fue asesinada, o una persona que no puede tener hijos, eso no aplica el arufá, porque él no le causó el asesino no causó de que no pueda tener hijos, porque por sí no puede tener hijos, porque es viejo, y es zariz, es estéril. Se dice la Gemara, ¿a qué se refiere frutos? El al mitzvot. Frutos aquí se refiere que la persona no puede tener más frutos, no se refiere a hijos, sino se refiere que no puede hacer más mitzvot. Ya que fue asesinado, no puede hacer mitzvot. Entonces otra vez, que venga una vaquilla que no puede tener hijos, que se degolle en una tierra que no puede tener frutos, sí que todo tiene que ver con frutos. Otra vez, que venga una vaquilla que no puede tener frutos, que se degolle en una tierra que no puede tener frutos, y que perdone al asesino que asesinó a una persona y le causó que no pueda tener más frutos, o sea, que no pueda hacer más mitzvot. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Moridim ota el Najaleitán, Eitan que mashmao kashe. Tanu Rabbanan, minay leitan shu kashe sheneemar, Eitan moshaveja vesim basela kineja. Veomer, shim'u arim etri bashem, veaitanim mosde aretz. Mencionamos en la Mishnah que Najaleitán, ¿por qué se llamaba Eitan? Porque era un lugar rocoso, duro, piedroso, sí, con mucha piedra, muy duro. Dice la Gemara, y pregunta la Gemara, la Baraita, ¿cómo sabemos de que Eitan es duro? ¿Cómo sabemos que Eitan es fuerte? Dice, como está escrito en el versículo, en Bamidbar, Eitan moshaveja vesim basela. Sela Eitan, ¿qué es sela? Piedra. Eitan vemos que es rocoso, ahí está. Otro versículo más que está escrito en Mijá, Shimuhu Arim, montañas que son rocas, piedra. Etri Bashem, Vehaitanim, Misde, Mosdeares. Vemos que Eitan es Harim, montañas que son básicamente rocas. Ajerim ombri minay letan sheu yashan sheneemar goy eitan hu goy meolamu. Adicionalmente hay otros que explican de que Eitan es algo antiguo, algo de toda la vida de antes. ¿No sabemos? O sea, que no nada más que sea rocoso, sino que sea algo de toda la vida, un lugar de Sheshet y Bereshit, del principio de la creación, donde vemos de que Eitan es algo de toda la vida, desde de 1000 años atrás, mucho más, que está escrito goy eitan hu goy meolam hu. Una nación Eitan, una nación de toda la vida. Vemos que Eitan es de toda una vida de manera eterna. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos que los jueces degollaban a esta eglarufá con un cuchillo de carnicero por detrás, por la nuca de la vaquilla.
¿De dónde aprendemos que tiene que ser de la nuca de la vaquilla? Dice la Gemara, aprendemos la arifá, que es de la Shabbat de Hatataof. Un Hatataof, cuando se traía el Bet Hamikdash, los Kohanim hacían meliká, con la uña por donde, por atrás, por la nuca. Está escrito ahí arifá, y aquí también está escrito arifá, de manera que allá en el Hatataof es por la nuca, igualmente aquí la degollaban por la nuca con un cuchillo de carnicero. Mencionamos en la Mishnah de que el lugar donde fue degollado queda prohibido de manera eterna, de plantar y trabajar la tierra. Si trabajos en la tierra mismo. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos esto? Tanu Rabbanan, shelo ya'aved bo velo izarea, leshe'avar, dibre Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer lehabba. La Gemara trae una baraitá, no es una fuente tanto, la vamos a analizar ahorita más adelante. La baraitá dice lo siguiente: en la Torah está escrito que cuando degollaban a la igla, se hacía en un lugar, asher lo ya'aved bo, que ningún trabajo se haga en él y ni se pueda plantar. Entonces, la primera opinión, Rabbi Yoshia dice que esto se refiere al pasado. O sea, que tiene que hacerse en un lugar que nunca se trabajó la tierra y nunca se plantó la tierra en un pasado. Sin embargo, Rabbi Yonatan dice que se refiere a futuro, que se tiene que hacer en un lugar y en ese lugar queda prohibido para futuro toda la vida que trabajar la tierra o plantar. Esa es una discusión. Si la Torah te dice que se tiene que degollar en un lugar que nunca se trabajó la tierra, en un pasado, o te viene a decir que en el lugar donde degollaste tiene que ser que en un futuro nunca trabajes en ella. Y explica Raba lo siguiente: Raba Amar, lehabá de kul alma lo pligi, dichtiv velo izarea. No hay duda mínima que todos están de acuerdo de que después de que la degollas, no se puede en un futuro trabajar esa tierra ni plantar allá. Eso estamos todos de acuerdo, en eso no hay discusión. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah, velo izarea, que es un lenguaje a futuro, que no puedes a futuro plantar en ella. Kipligi le shavar. Si discuten si tiene que ser una tierra que previamente nunca se hizo nada, o puede ser que en el pasado sí se había hecho algo. Rabbi Yoshia savar mi ketiv velo ya'aved, asher lo ya'aved. Rabbi Yonatan mi ketiv asher lo ne'avad. Dice la Gemara, la discusión de ellos es, otra vez repito, Rabba dice, la discusión de ellos no hay duda que, como dice nuestra Mishnah, todos están de acuerdo también, ya sea Rabbi Yoshia y ya sea Rabbi Yonatan, ambos están de acuerdo de que una vez degollaste la igla arufá en ese lugar, en un futuro no puedes hacer nada. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Torah, velo izarea es un lugar, velo izarea es futuro. La pregunta es si el lugar tiene que ser un lugar que en un pasado nunca se hizo nada o no. Rabbi Yoshia dice, que está escrito en el versículo, asher lo ya'aved, ¿sí? No está escrito velo ya'aved. Un segundito. Sí, Rabbi Yoshia dice, está escrito en el versículo, asher lo ya'aved bo. Asher es algo del pasado, aparentemente, ¿sí? Entonces, por eso dice que tiene que ser que aparte que en el pasado nunca se trabajó nada. Y no está escrito solo velo ya'aved, que no se trabajará en un futuro. Asher lo ya'aved. Aparentemente la palabra asher es que en un pasado que nunca fue trabajada. Sin embargo, y por eso Rabbi Yoshia opina que tiene que ser que en un pasado no fue trabajada tampoco. Sin embargo, Rabbi Yonatan dice, no, esto también es a futuro nada más, porque no está escrito, aunque está escrito la palabra asher, pero no está escrito asher lo nevad en futuro, sino está escrito asher lo ya'aved. No está escrito asher lo nevad en pasado, sino está escrito asher lo ya'aved. Entonces por eso Rabbi Yonatan viene y dice que lo que está escrito aquí básicamente es también futuro, y si en un pasado se trabajó, no pasa nada, se puede degollar ahí. Rabbi Yoshia dice básicamente que asher es pasado, y Rabbi Yonatan dice que asher no es pasado. Asher es para quitarte el klal uprat, como mencionamos antes. Pero de todas maneras hay una discusión. Seguro que a futuro no puedes hacer nada, como está escrito en nuestra Mishnah. Y respecto al pasado, ahí sí está la discusión, si tiene que ser que en el pasado nunca se hizo nada, según Rabbi Yoshia es así, y según Rabbi Yonatan, también si en el pasado se hizo algo, no pasa nada y se puede degollar, mientras que en el futuro no hagas nada. Sigue diciendo la Gemara, umutar listrok sham pishtamul enaker sham avanim, tanu rabbanan, shelo ya'aved bo velo izarea, en li ela zeria, she'ar avodot minayin, talmud omar, shelo ya'aved bo mikol makom, vim ken talmud omar velo izarea, lomar lecha, ma zeria miyuchedet shei begufa shel karka, af kol shei begufa shel karka, yatza serikata pishtam venikur avanim, she'ena begufa shel karka. Mencionamos en la Mishnah que aunque no se puede trabajar a futuro, plantar esa tierra donde fue degollada la egla arufá, ni trabajar la tierra, ni plantar, ni nada, pero sí se pueden hacer trabajos sobre ella. O sea, no se puede hacer trabajos en ella, pero sí sobre ella. ¿Y cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una vareta que dice lo siguiente, asher lo ya'aved bo velo izarea.
Mashma que la única prohibición es zería, plantar, lo isdarea. ¿Cómo sabemos que el resto de cualquier otro trabajo tampoco se puede hacer en la tierra? Está escrito Asher lo yavedbo, cualquier trabajo no se puede hacer. Dice entonces, ¿para qué está escrito Asher lo isdarea? ¿Por qué se especificó después plantar si cualquier trabajo no se puede hacer, incluyendo plantar? Dice la Gemara para compararte y decirte que cualquier trabajo que no se pueda hacer tiene que ser ¿qué? Similar al trabajo de la plantación. De la misma manera que la plantación es en la tierra, igualmente cualquier otro trabajo que está limitado y está prohibido es en la tierra. Pero cualquier otro trabajo que no es en la tierra, sino sobre la tierra, como por ejemplo peinar el lino sobre ella o romper unas piedras sobre ella, pero no es en la tierra, sino sobre ella, va a estar permitido. Pregunta la Gemara, veim asher lo yaved bo klal velo isdarea prat, klal u prat, en bachlal lo asher prat, sería en midia jarina lo, asher ribuyau. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no aplicamos aquí la regla de klal u prat? Cuando hay una vez algo general y una vez algo específico, decimos que lo único prohibido es algo específico, y por lo tanto aquí tenemos asher lo yaved bo general, y por otro lado, velo isdarea, algo específico que no se plante. Al principio es escrito no se trabaje cualquier cosa, después es escrito no se plante, específico, general y específico, decimos que la única prohibición es lo específico, que es nada más plantar. Dice, no tienes razón, pero aquí está escrito Asher. Y la palabra Asher, como mencionamos antes, te dice que no aplica Klal u Prat, sino te aumenta otras prohibiciones, como mencionamos antes, similares a el Prat. Similares a lo específico, que como mencionamos son otros trabajos que se hacen en la tierra, pero los que están sobre la tierra van a quedar permitidos. Sigue diciendo la Gemara, Ziknei rohatzim yedehem vejule. Tanu Rabbanan. וכל זקני העיר ההיא הקרואים אל החלל ילחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל שאין תלמוד לומר הערופה ומה תלמוד לומר הערופה על מקום עריפתה של עגלה. ¿Sí? Mencionamos en la Mishnah que se lavaban los jueces las manos sobre el mismo lugar, en el mismo lugar donde se degolló a la egla arufa. Dicen, ¿dónde aprendemos que en el mismo lugar? ¿Quién te dijo que se lo tiene que lavar ahí mismo? Dicen, porque el versículo está escrito a la egla arufa. No tiene que decir a la egla arufa. Estamos hablando de egla arufa. Que te viene a decir que ¿qué? ¿Qué te vienen a decir estas palabras extras a Arufá? Para decirte que se tienen que lavar las manos sobre ese mismo lugar donde se degolló la egla Arufá. וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו וכי על ליבנו עלתה שבדין שופכים דמים אלא לא בא לידינו פלטנו ולא מזונות ולא ראינו ונחנו ולא לוויה. Y después sigue diciendo el versículo que los jueces decían que ellos no mataron y no asesinaron y no vieron a este cuerpo, a esta persona antes de morir. Y pregunta la Baraita, como vimos en la Mishnah, ¿acaso teníamos una sospecha que los jueces lo hicieron? Lo que se refieren es que no no lo mataron, obviamente no lo mataron y no hay ninguna sospecha, sino se refieren a decir que no tuvieron inclusive una culpa de manera indirecta, que no lo vieron y no le dieron de comer, y no es que lo vieron y no le dieron de comer, y no es que lo vieron y no lo acompañaron, sino no lo vieron en absoluto, como vimos en la Mishnah. Ahorita la Gemara viene y trae una Baraita y nos explica la importancia que hay en escoltar a alguien afuera de la ciudad, o sea, acompañar a alguien. De ahí sale la costumbre de siempre acompañar a alguien cuando uno viene a la casa, cuando uno invita a alguien, siempre acompañarlo después. Levaya, escoltar, acompañarlo después un poco. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara Tania, es obligatorio. Bedín obligan a una persona que no quiere acompañar, escoltar a una persona afuera de la ciudad, lo obligamos a escoltarlo, acompañarlo. Sheshara levaya en la shiur. La importancia, la recompensa que hay por la mitzvah de cumplir con escoltar a alguien, acompañar a alguien, no tiene límite, es algo increíble. Sheneemar, vayiru ashomerim, fíjense esta historia, vayiru ashomerim ish yotze min ha'ir, vayomeru lo haren una et mevo ha'ir, ועשינו עמך חסד וכתיב ויראה את מבוא העיר ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שילחו. Dice la Gemara, te voy a explicar dónde lo vemos, qué tan importante es. Y miren la recompensa, qué increíble es. Respecto a la guerra que hubo de las tribus de Efraim y Menashe para conquistar la tierra de Israel, ¿sí? Cuando fueron a conquistar la ciudad de Betel, está escrito que se acercaron los guardianes, querían entrar a la ciudad de Betel y no encontraban la entrada, el camino para entrar, para ir a conquistarla. Y de repente ven una persona saliendo. Y le dicen, haz un favor con nosotros, le dicen a esa persona que está saliendo, enséñanos dónde está la entrada a la ciudad de Betel. Y esta persona le enseñó a los guardianes, a los policías, a los soldados, dónde está la entrada. Y efectivamente, ellos conquistaron la ciudad de Betel y mataron a todos. Y esta persona que ayudó y medio los escoltó, medio los ayudó, los acompañó, se salvó. ¿De qué se salvó? ¿Qué recompensa tuvo? Que todos los de Betel, todos los de la ciudad, se murieron. Y él no lo mataron. Los guardianes a él no lo mataron porque él los ayudó. Y no nada más eso, sigue diciendo la Gemara.
Otra baraita, Vayelech ha'ish eretz hachitim, vayiven ir, vayikra shema luz. הוא שמה עד היום הזה, תניא, היא לוז שצובעים בתכלת, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבא בזמן שדעתם קצרה עליהם, יוצאים חוץ לחומה והם מתים. Esta persona, ¿sí?, que avisó dónde está el camino, que es un tipo de compañía, un tipo de escolta, le avisó a los guardianes, aparte de que no murió, después está escrito que fue a Eretz Hitim, a la tierra de Hitim, y construyó ahí una ciudad y le llamó Luz. Y se sigue llamando Luz hasta hoy en día. Está escrito en la Baraitá que Luz es esa ciudad donde pintaban los tzitzit de Tejelet, ¿sí?, de celeste especial, en los tzitziot. Y esa misma ciudad es cuando fue el rey de Sanjerib para guerrear y no pudo sacar a la gente de ahí. Y esa ciudad de Luz fue donde fue Nebuchadnezzar y no la destruyó. E inclusive cuando el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, va para allá para sacar la vida a alguien, no tiene fuerza, imagínense ustedes. ¿Cómo hace la gente para morir allá? Cuando hay una persona muy anciana que ya se siente muy mal, salía fuera de las murallas de esa Luz, y ahí es cuando el ángel de la muerte lo agarraba. Pero dentro de la ciudad, nunca se moría, imagínense ustedes. Viene la Gemara y dice, Ve'alot varim kal vachomer, Uma kena'ani ze. שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו, גרם הצלה לא וזרוע עד סוף כל הדורות, מי שעושה לוויה ברגליו על אחת כמה וכמה. Dice la Gemara, escuchen este calvajomer, si este Kenaní, que salió solo a decirle dónde está el camino, si no habló con la boca y no los acompañó físicamente, no los escoltó ni nada por el estilo, nada más le enseñó dónde está el camino, y aún así se salvó él y toda su generación de la muerte y recibió una ciudad que nadie puede meterse con su ciudad. Kol shiken, y cuanto y más una persona que acompaña físicamente a su compañero, que Dios lo va a salvar a él, a su generación, y a sus generaciones y a todas sus descendencias. Dice la Gemara, tú me dices de que no habló con la boca y no lo acompañó esta persona a los guardianes, a los soldados. ¿Cómo fue que le mostró dónde está el camino? Bamaira laem, Hizkiá Amar, Hizkiá dice, Pivi kem laem, le hizo una señal con la boca. Rabbi Yohanan Amar, Betzba ora laem, le señaló con el dedo. Tania Kabate de Rabbi Yohanan, hay una baraita a favor de Rabbi Yohanan que fue con el dedo, como está escrito en la baraita, Bishvishe kenani zeher a Betzbao, Garam atzala lo uzaro ad sof kol ador. Mejor está escrito en la baraita de que este Kenaní les enseñó a estos soldados cómo entrar a la ciudad, ¿cómo? Con el dedo. Pero de todas maneras el Calvajomer es increíble, sí los apoyó, un medio acompañamiento, pero no fue acompañamiento físico, no fue con la boca, solo le señaló con la boca o con el dedo. Y eso causó de que él pueda, que se salve, que no se muera y que después construya una ciudad que nadie pueda atacarlo, nada por el estilo. Kol shiken, y cuanto y más, una persona que acompaña a su compañero de manera físicamente, cuanto y más que va a tener una salvación eterna. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi me'alech baderech meno levaei asok batorah sheneimar ki liviat henhem le roshecha vanakim le gargeroteja. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, una persona que está caminando en el camino, no tiene un acompañamiento, no tiene una escolta, no tiene alguien que lo está acompañando, que estudie y piense en Torah. Como está escrito en el versículo, que las palabras de Torah es como liviat hen, es como un acompañamiento. Me amar Rabbi Yoshua ben Levi, bishvil arba'a pesiot sheliva paró le Abraham, sheneimar vaitzav alav paró anashim, como sabemos, Abraham vino, Akadosh Baruj Hu dio una consecuencia que él dijo, ¿cómo voy a saber yo que voy a recibir la tierra de Israel? Como no confió en Dios, le dijo Dios, sabes que ahorita tú vas a estar 400 años, tu descendencia va a estar esclavizada. Pero ¿quién tuvo el mérito de estar esclavizada? ¿Bajo quién? Bajo Egipto. ¿Por qué no bajo otra nación? ¿Por qué Egipto se ganó este castigo que le dieron a Abraham? ¿Por qué Egipto ganó que sean esclavos de él? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque Paró acompañó, el rey de Egipto acompañó a Abraham vino 4 pasos. Y por cada paso se ganó a esclavos 100 años por cada paso. Amar viuda, Amar Kola Melavet, Javero Arbameot Bair, Enonizok, una persona que acompaña a su compañero. Si escuchen bien, una persona que acompaña a su compañero que va a salir de la ciudad, lo acompaña 4 pasos, su compañero no le va a pasar nada malo. Sí, por eso es importante siempre acompañar al compañero para que al compañero no le pase nada malo. El Marsha explica que por qué si le hace 4, por qué si lo acompaña 4 pasos no le va a pasar nada malo. Dice el Marsha que es un tema más segulí, más místico, que es porque el hecho que cuando uno demuestra que quiere acompañarlo, entonces ya hizo lo que hizo, ya demostró que quiere acompañarlo y ya el resto lo hacen los malajim, lo hacen los ángeles lo cuidan de que no le pase nada malo. Pero bueno, sigue diciendo la Gemara, Ravina al Vayele Rabba Bar Yitzhak, Arba Amot Bagir, Mata Lide Ezeka Beitzil. Dice la Gemara, Ravina acompañó a Rabba Bar Yitzhak 4 amot, una ama es medio metro, sí, 4 amot son 2 metros, dentro de la ciudad. Y luego que salió
salió de la ciudad, se topó con algo que le iba a pasar algo, le iba a perjudicar, le iba a hacer un daño, y al final se salvó. ¿Por qué se salvó? Por el acompañamiento que le hizo al principio Rabina. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Harab le talmid ad ibura shel ir, Javer le Javer ad chum Shabbat, talmid le Rab en lo shiur bekama, amar Rav Sheshat ad parsa, velo amaran ela rabbo sheno muvak, aber rabbo muvak shalosh parsaot. La Gemara tiene una varita que nos dice que un rabino tiene que acompañar a su alumno hasta ibur, hasta el embarazo de la ciudad, o sea, hasta 70 amot, 72 tercios de la última casa de la ciudad, ¿sí? Un amigo cuando acompaña a su amigo tiene que acompañarlo hasta Tchum Shabbat, o sea, 2000 amot, ¿sí? Y un alumno a un rabino no tiene fin, no tiene límite. ¿Qué significa eso? Tiene que acompañarlo un parsá equivale, para que tengamos una idea, arba milín, que son, ¿cuánto es arba milín? Más o menos 4 kilómetros, ¿sí? 8000 amot. Y esto es únicamente cuando es un alumno a un rabino que no es su rabino 100%, sino es un rabino, pero no es su rabino. Pero si es su rabino, es aún más, son 3 parsaot. 3 parsaot. Entonces, si una parsa son 4 milín, 3 parsaot son 12 milín, son 12 kilómetros, 24.000 amot. Sigue diciendo la Gemara. Rav Kahana alvele Rav Shimi Barashe min pum nahara ad betziniata de Babel. Rav Kahana acompañó y escoltó a su maestro Rav Shimi Barashe una cantidad muy larga, ¿sí? Una distancia muy larga, de la ciudad que se llamaba Pum Nahara hasta la ciudad que se llamaba Betziniata en Babel, ¿sí? Que era un lugar donde crecían muchas palmeras. O sea, lo que te muestra la Gemara es que efectivamente un alumno a su rabino acompaña mucho. Ya que mencionamos que había muchas palmeras, la Gemara comenta sobre esto y dice lo siguiente: Kimatu Hatam, amarle, Vadai de Ambritu Hanitziniata de Babel Mishne Adam Arishon Itnehu. Le preguntó Rav Kahana a Rav Shimi Barashe, a su maestro, ¿es verdad que estas palmeras, es verdad lo que dice la gente, que estas palmeras están desde los días, desde la época de Adam Arishon, desde el primer hombre de la humanidad, del universo? Amarle Atkartan Miltal, le respondió Rav Shimi, me recordaste algo de Amar Rabbi Yossi bar Jaina, me recordaste algo que dijo Rabbi Yossi bar Jaina. Está escrito en el versículo en Irmiyá, Mai dichtiv beretz lo avar ba'ish velo yashav adam sham, כי מאחר שלא עבר היכן ישב, ומאחר שלא ישב היכן עבד, אלא ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתיישבה. Dice, bien, me recordaste algo que dice el versículo en Irmiyá dice, en la tierra, en esa tierra, está hablando respecto al desierto que pasaron nuestros antepasados cuando salieron de Mitzrayim, ¿sí? Que fue una tierra que nunca pasó nada a ningún hombre y que no pasó ninguna persona por allá y nunca una persona se asentó. Pregúntale a hermano un segundo, si nunca pasó nadie, pues obviamente nadie se asentó, ¿para qué me tienes que decir eso? Dice de hermano, no, nunca pasó nadie por ahí, pero adicionalmente te quiere decir que ¿qué? Te quiere enseñar el versículo que si es un lugar que ya Adam Arishon, en el momento de Adam Arishon, él decretó que haya eventualmente en un futuro gente que habite gente ahí, efectivamente va a habitar. Y si Adam Arishon desde ese entonces decretó sobre un lugar que no va a habitar gente, nadie va a habitar ahí. Y eso es lo que se refiere el versículo al final. Beretz lo avar ba'ish velo yashav sham Adam. En ese desierto no pasó nadie. Y velo yashav Adam sham se refiere es que Adam Arishon no decretó sobre eso que habite gente ahí, por lo tanto nunca va a habitar. Y eso es lo que básicamente le respondió Rav Shimi a Rav Kahana. Rav Kahana había preguntado si estos árboles de palmera son desde el tiempo de Adam Rishon. Le respondió, no es que son desde el tiempo de Adam Rishon, son desde ahorita puede ser, pero lo que se refiere es que desde el tiempo de Adam Rishon se decretó de que en ese lugar que hay palmeras no va a habitar nadie. Efectivamente en ese lugar que habían puras palmeras y no habitaba nadie. Sigue diciendo la Gemara, Rav Mordejai al Veyele Rabashe Mehagronia Beatbe Kipe Beambrele Atbe Dura. Rav Mordejai acompañó, escoltó a Rabashe, su maestro, de una ciudad llamada Gronia hasta la ciudad llamada Bekipe, otros que dicen que era hasta Bedura, pero de todas maneras sí lo escoltó y lo acompañó a una distancia larga. ¿Por qué? Porque como mencionamos, un alumno a su maestro sí se escolta mucho más, inclusive hasta 3 parsaot, como mencionamos antes. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Meir, Kol she'eno melave umitlave, keilu shofech damim. שאלמלא ליוו אנשי יריחו לאלישע, לא גרה דובים לתינוקות, שנאמר ויעל משם בית אל והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, ויאמרו לו עלה קרח, עלה קרח. Escuchen bien esto, Rabbotay, escuchen bien esto. Dice Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Meir, una persona que no escolta, no acompaña a su compañero o no se deja escoltar a uno mismo, su compañero viene y lo quiere acompañar a uno mismo porque uno es el que va a salir,
es como si fuese que está causando un asesinato, es como si fuese que está matando. Otra vez, una persona que no acompaña a su compañero o no deja que su compañero lo acompañe a uno mismo, está causando que ilu shofer damim, es como si fuese que está matando, como si fuese que está asesinando. ¿Dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Elisha. Y antes de explicar eso, voy a explicar un poquito esta historia. Está escrito en Melahim. Cuando Elisha estuvo en Jericó, en la ciudad de Jericó, ¿qué había en la ciudad de Jericó? Habían aguas amargas. Entonces él fue para allá y con un milagro él causó que las aguas ya no sean más amargas. Mientras que estaban amargas, venían unas personas y traían aguas de fuera y la vendían. Pero él fue a Jericó y curó las aguas y ya no eran más amargas. Y se hicieron dulces para tomar. Cuando ya estaba volviendo, saliendo de Jericó, hacia Betel, salieron unos muchachos jóvenes de la ciudad y le empezaron a despreciar y a hablar feo y a insultarle. Y Elisha, cuando los vio, los maldijo. Y por la maldición que Elisha le echó a estos muchachos, salieron 2 osos de la selva y los mató a ellos. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, si hubiese Elisha estado acompañado cuando sale de Jericó, él no hubiese maldecido a estos muchachos porque por pena de la persona que lo estaba acompañando. Entonces, si Elisha hubiese estado acompañado, hubiese causado de que no haya un asesinato, de que no se mueran estos muchachos. Entonces, básicamente, si uno no acompaña, está causando, básicamente puede causar, es como si fuese que está asesinando. Dice la Gemara, Ambrulo ale sheikrachta alenu et hamakom. Le dijeron los jóvenes a Jericó, vete de aquí porque nos sacaste la parnasá, porque estos jóvenes son los que traían las aguas de otros lugares y la vendían en Jericó. Y ahorita que Elisha las puso dulces, ya le quitó el negocio. Mayu nearim ketanim, está escrito que los que lo ofendían e insultaron a Elisha eran nearim ketanim, jóvenes pequeños, jóvenes chiquitos. Pregunta la Gemara, ¿eran jóvenes o eran chiquitos? Jóvenes son jóvenes, chiquitos son chiquitos. Dice Rabbi Elazar, amar Rabbi Elazar, shemenuarim min hamitzvot ketanim shayum miketane amana. Dice la Gemara, no, nearim es de que eran nearim, menuarim, o sea, estaban vacíos de las mitzvot, o ketanim, que eran de miktane amaná, no tenían emuná, eran pequeños en emuná, chiquitos en emuná, ¿sí? Otra explicación es, o sea, según esta primera explicación que acabamos de decir, es o que eran de verdad chiquitos y los llaman nearim porque estaban vacíos de mitzvot, o que eran jóvenes y los llaman chiquitos porque eran chiquitos en emuná. Otra explicación, Tana nearim ayu bizbezu atzmam kektanim, en verdad eran jóvenes, pero se despreciaban a ellos mismos, estos muchachitos, como niños chiquitos, o sea, no eran maduros, eran muy inmaduros. Matkif la Rabbi Yosef, Vedilma al Shem Mekomam, Milo Ketiv Ve'aram Yatzeu Gedudim Ve'ishvu Meretz Israel Na'ara Ketana, Ve'kashala Na'ara Ve'ketana, Ve'amar Rabbi Pedad, Ketana de mi Noran, Hatam no Mefaresh Mekomam, Aja Mefaresh Mekomam. Díceme, ¿por qué no puedes decir de que es muy sencillo, de que Nearim es porque venían de una ciudad que se llamaba Nearim? De la misma manera que en otro lugar, en Melahim está escrito Na'ara Ketana, una señora joven y chiquita. Dice, no puede ser joven o chiquita, la misma pregunta. Respondieron ahí, no, en verdad era Ketaná. Y la llamaban Nahara porque venía de una ciudad Nahara. Entonces aquí también puede decir que eran chiquitos. Y la llamaban Nearim porque venían de una ciudad Nearim. Dice la mano, eso lo puede decir allá. Porque allá no está escrito de qué ciudad venían. Se puede decir que la ciudad era Nahara. Pero aquí la ciudad era Jericó. No puede decir que venían de una ciudad llamada Nearim. Entonces cuando está escrito Nearim no es porque la ciudad era así, porque la ciudad era Jericó. Tenemos que decir una de las explicaciones mencionadas anteriormente. Sigue diciendo la Gemara, Vaifen aharav vayirem vaikalelem beshem Hashem marra'a, amarrav ra'a mamash. Que de Tane Rabbi Shmuel ben Gamliel omer kol makom shenatru chachamim menehem o mita o oni. Shmuel amar ra'a shekulam nitabra bahem imam beyom kippurim. Pero Yitzchak nafcha amar belorit ra'a lahem kegoim. Rabbi Yochanan amar ra'a shelo hayeta bahem lachluchit shel mitzvah. Está escrito en el versículo que Elisha Vaifen aharav vayirem vaikalelem Hashem Hashem. Elisha se volteó y vio a estos muchachos y los maldijo. ¿Qué vio? Dice Rab, no, los vio significa que los vio, les puso los ojos. Como se ha escrito que Rabbi Shimon Gamliel dice que en cualquier lugar que los jajamim ponen los ojos sobre alguien bar minan, es como una maldición y la persona al final es alguien que muere o empobrece, bar minan. Otra explicación es que Ra'a, ¿qué fue lo que vio? Vio que todos estos muchachos nacieron de un embarazo, de una relación que la mamá tuvo en Yom Kippur con el papá. Y Yom Kippur es el único día que está prohibido tener relaciones y nacieron básicamente una relación prohibida. Rabbi Yitzchak Nafja dice ¿qué fue lo que vio? Se dio cuenta el pelo que tenían pelo largo como los goim. Y Rabbi Yohanan dice que vio que no tenían nada de mitzvah. Y por eso
lo que hizo fue, Vaikalelem Beshem Hashem, nos maldijo en nombre de Dios, y hasta que salieron unos osos, como mencionamos, y los mataron. Pregunta la Gemara sobre la última explicación, que Rabbi Yohanan dice que los vio que no tenían nada de mitzvah, ¿por qué los mató? Porque no tenían nada de mitzvot, ninguna mitzvah, pero ¿por qué los va a matar? Está bien, ellos no tienen mitzvah, pero puede ser que sus hijos, sus nietos van a tener mitzvot, ¿por qué los matas? Amar Rabbi Elazar, lo bam velo bezar amatzov kolator. Entonces se dio cuenta que esas personas no tienen ni mitzvah, ni ellos, ni tendrán sus hijos, ni sus nietos, ni su descendencia, nunca. Por eso dijo, ¿sabes qué? Vamos, ya que se están burlando y todo, y no tienen ninguna mitzvah, acabemos con él. Efectivamente, Vaikalelem Beshem Hashem, lo maldijo en nombre de Dios, salieron los osos, y estos muchachos jóvenes, niños chiquitos, lo que sea, como mencionamos antes, 2 explicaciones, al final murieron. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.